Pero también está la palabra expiación. Él expió nuestros pecados en la cruz. ¿Qué significa expiación? Significa que Él cubrió todos nuestros pecados, hermano. De manera que el Señor ya no ve en ti y en mí ningún pecado. Ni pasado, ni presente, ni los de mañana. Imagínense. Qué privilegio más grande. Eso es la expiación. Pero también implícitamente en esta obra gloriosa de la salvación está la remisión. ¿Ha oído hablar de la remisión? El Señor dejó una institución cristiana que es la Cena del Señor. Y cuando la fijó ahí en medio de una celebración judía, que es la Pascua, ¿se recuerda? Tomó un pan, distinguió una copa y dijo de la copa: esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama para remisión. Y ahí uno se pregunta, ¿qué significa remisión? Temas que vamos a hablar, pero igual le voy a anticipar. Remisión significa tomar nuestros pecados y lanzarlos lejos de la presencia de Dios. Había un ejemplo en el Antiguo Testamento, porque todo estaba en medio de figuras de símbolos, ¿se acuerda? Y en un momento, cuando, Levítico 16, si lo quiere revisar después, había un macho cabrío que tipificaba este concepto de remisión. Se ponía la mano sobre el animal, ¿no es cierto?, este macho cabrío, y se mandaba al desierto, lejos, para remitir los pecados, es decir, mandarlos desde su origen. Entonces, que el Señor nos haya también incorporado en este concepto de remisión significa que nuestros pecados están lejos de la presencia de Dios. Pero también aparece el concepto de redención. Son parecidos, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha oído hablar de Cristo Redentor? ¿Qué significa que Cristo nos redimió? En términos simples significa que Cristo nos rescató, pero que también pagó un precio para nuestro rescate. Y el precio precioso, invaluable, es su sangre preciosa. Imagínense. Yo siempre, cuando llego a este punto, me acuerdo de dos cosas. Primero, que Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, fue vendido, traicionado por 30 míseras piezas de plata. ¿Sí? Pero Él nos compró, nos rescató al precio invaluable de su sangre, que ni siquiera las perlas más preciosas pueden equipararse al valor de su sangre. Esa es la redención. Nos redimió, nos rescató pagando un precio. La sustitución, también vamos a hablar de ello. ¿Qué significa la sustitución? Que Él murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió, no se olvide de eso, por nosotros. Los que tendrían que haber muerto eternamente somos nosotros, porque éramos pecadores. Pero Cristo quiso venir a morir por nosotros. Eso significa que Él hizo una obra de sustitución. Y la sustitución la vemos desde el Génesis, cuando el Señor llama a Adán y Eva, y aunque ellos estaban cubiertos con delantales de hojas de higuera, para el Señor no servía esa cobertura, ¿se acuerda? Y resulta que Él tomó pieles y los vistió. Y ese tomó pieles usted no puede pasarlo por alto, Génesis 3:21, sino que tiene que decir de dónde salieron las pieles. De un animal que no tenía arte ni parte en el pecado del hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, digo Adán y Eva. Y el Señor tomó las pieles de ese animal y cubrió al pecador. Es decir, ese animal representa el primer acto de sustitución, que proyecta evidentemente al Cordero de Dios que murió para sustituirte a ti y a mí, para que fuéramos nosotros salvos. Tremenda doctrina de la sustitución. El perdón de pecados, ¿ya? Él nos otorga el perdón de todos nuestros pecados. Y escuche bien, pasados, presentes y los de mañana. La otra vez meditaba en esto. Es bueno meditar, es bueno reflexionar. Cuando usted tiene un proyecto de lo que sea, usted tiene que provisionar gastos o lo que sea, ¿no? Los que hacen administración tienen que provisionar. Porque sería un irresponsable decir, ahora estoy bien y no provisiono para lo de mañana. ¿Cuánto más en el plano eterno, hermanos? Él ha provisionado, ¿sí? Ha provisionado salvación para lo que va a pasar mañana. Él sabe que tú y yo somos pecadores. Aunque no queramos pecar y luchemos con el pecado, ¿qué pasa si pecamos? Y de hecho pecamos. Hay provisión para nosotros, hermanos.
Hay salvación, pasada, presente y futura. Es decir, perdón de pecados. Pero no solamente está el perdón de pecados, sino que algo esencial, y aquí termino esta parte de los aspectos implícitos, que es el declararnos justos, hermanos. ¿Se fija que son amplios los términos? Son muchos. ¿Qué significa que somos justificados? Que legalmente nosotros éramos culpables, que nosotros legalmente estábamos ante el trono de Dios y los expedientes, imagínense una carpeta amplia, tuya y mía, declaraban y confirmaban que éramos pecadores perdidos. Por eso aquí hay algo muy solemne. El día del juicio final se abrirán los libros, los expedientes, los archivos, donde los hombres tendrán que dar cuenta de todos sus pecados. Imagínense ustedes, quiero que meditemos en esto. Una vez decía un hermano, imagínate por un momento teniendo un proyector o esta misma pantalla acá, y cada uno de nosotros va a ser expuesto aquí, con todos los pecados. Yo creo que saldríamos arrancando, desconectaríamos el televisor urgentemente. Apaga eso. Decía el hermano J. Vernon McGee, un predicador extinto ya de muchos años atrás, decía, si usted supiera cómo soy yo, no me querría escuchar nunca más. Pero decía también, si yo supiera cómo eres tú, no querría enseñarte nunca más. Es decir, hermanos, el Señor nos declara justos para podernos hacer inocentes, aptos para entrar al cielo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso si yo sé que soy pecador? Tú sabes que eres pecador. ¿Cómo llegamos ahí? Por una justificación imputada. Es decir, la justicia de Cristo, la dignidad de Cristo, la pureza de Cristo nos fue imputada para que tú y yo entremos al cielo justificados. Es decir, inocentes, como que si nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. Y como es una justicia eterna, es una justicia que no tiene fin. Por eso que aquí se desmorona toda idea de lo que también vamos a hablar. Se pierde la salvación. Cuando nosotros por un momento dudamos de que esta salvación es eterna, vamos a comenzar a trastabillar y decir, esta salvación es condicional. Esta salvación depende de tu fidelidad y de la mía. Algunos dicen que la salvación se puede perder. Ellos pueden decir y se les respeta, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que esta justificación y todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado es eterno, es para siempre, jamás, hermano. Imagínense, eternamente justificados, hermano. Gloria a Dios por eso. Bueno, para ir al pasaje de Tito nuevamente, nunca olvide, mi hermano, hermana, que la salvación lleva consigo aspectos eternos, que nos va a costar aceptarlos. Y hasta el día de hoy nos cuesta entender, como por ejemplo en la elección soberana. Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. La predestinación, que es una doctrina que no la podemos encasillar en un término que se llama calvinismo. ¿Ya? Que Calvino lo haya enseñado, bueno, pero lo que vamos a enseñar no es calvinismo, está en la Biblia. La predestinación es una doctrina bíblica. Y la vamos a ver en detalle el tiempo que sea necesaria. Y solamente recordar que lo estuvimos hablando en el estudio anterior, la doctrina del llamamiento, porque un día fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, y el Señor nos concede evidentemente el arrepentimiento, el cambiar de manera de pensar. Vamos a Tito nuevamente, hermanos, por favor. Tito capítulo número 3, versículo número 4. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Hubo un momento, hermano, en que Dios manifiesta estos atributos esenciales. Uno de ellos es su bondad y su amor. ¿Ya? Nunca nos vamos a olvidar de este pasaje, lema que tenemos como cristianos. Juan 3:16, yo creo que todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Eso resume lo que estamos diciendo. Una vez la bondad de Dios se manifestó. Pero antes de entrar en eso,
no puedo yo pasar por alto esta conjunción adversativa. Tito 3:4 dice, pero. Este pero es esencial para comprender la salvación, hermano. Este pero es lo que como conjunción, ¿cierto? Dice, a pesar de lo anterior, a pesar de toda nuestra ruina, el Señor manifiesta su bondad. Entonces, yo quiero que meditemos un poquito en esto, mire. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo número 5. Vamos a hablar de los albores de la creación, prácticamente, pero vamos a centrarnos en un personaje que lo estamos viendo en la televisión, Génesis. ¿Ah? Qué terrible, hermano. Permítame hacer la aclaración, no le voy a hacer propaganda a esa comedia, pero le digo a la Eli siempre, ¿de dónde tienen tanta imaginación, hermano? No sé si ha visto una pincelada de Génesis. Una historia, unos relatos, pero realmente un Oscar, vamos a decirle, un Oscar a la creatividad y a la imaginación. No es lo que dice la Biblia. Tienen unas tremendas historias ahí, la vida de Taré, ¿no es cierto?, el padre de Abraham, y etcétera. Entonces digo, bueno, ellos presumen presentar la Biblia y no están presentando la Biblia. Hermano, si queremos aprender de la Biblia, no vea teleseries. Si quiere aprender de la Biblia, abra su Biblia. Estúdiela sistemáticamente, sin apuro, versículo a versículo, deténgase ahí, vaya a la referencia, vaya a la concordancia, y el Señor con su Santo Espíritu le dará sabiduría para comprender las Escrituras. Pero todas estas películas sincréticas que quieren mezclar la sensualidad con lo sacro, ¿cierto? La gente atrae, mira, qué guapo esta tarea, dice, y cosas por el estilo, la gente se engancha por los actores, y la palabra de Dios queda, ¿cierto?, relegada a una teleserie. El Señor no aprueba eso, hermanos. Permítanme decirlo y aclararlo. Aquí nosotros vemos algo muy distinto. En la Biblia no existen los superhombres, ¿ya? No existen los grandes héroes de la Biblia, sino que hombres pecadores, mujeres pecadoras como tú, como yo, que el Señor en su gracia los capacitó, los usó y llevó a cabo sus propósitos para su gloria. ¿Ya? Leamos un poquito acá en Génesis 6. Estamos en la lectura, ¿cierto? Génesis capítulo 6. Primero vamos a leer la primera parte, que aquí está en el versículo 5 al 8. Note. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y atento aquí a cada palabra. Y todo, no algunos, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Deténgase ahí. Fíjese que dice todo designio, toda conclusión, todo juicio de la humanidad era de continuo, es decir, todos los días, solamente el mal. Pregunta, el hombre caído, porque aquí está hablando de la generación caída, ¿ya? Porque ahí tenemos que trasladarnos al Génesis. Capítulo 2 de Génesis, el hombre tenía comunión con Dios, ¿sí? Capítulo 3 de Génesis, el hombre pierde la comunión con Dios. Entra el pecado, y con el pecado entra la muerte. Capítulo 2 de Génesis, el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba. Capítulo 3 de Génesis, entra el pecado y lo primero que hacen ellos es avergonzarse. Capítulo 2 de Génesis, el hombre no tenía miedo. Capítulo 3 con el pecado, el hombre tiene miedo. El hombre huye de la presencia de Dios. Ahora, estamos leyendo acá, ¿cómo es la generación que se proyecta desde el Génesis 3? Todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. No había una parcialidad, podría decir, mire, es un 80% de naturaleza caída, pero había un 20% de cordura espiritual. Incluso podríamos exagerar, 99% de caída, 1% de cordura espiritual. No es lo que dice el pasaje. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por consecuencia, el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nuevamente detengámonos ahí. Yo sé que lo primero que usted podría pensar, ¿cómo es que Dios se arrepiente? Usted ha dicho que Dios no tiene plan B.
Usted ha dicho que Dios tiene un plan eterno, nunca va a fracasar. Pero aquí el pasaje está diciendo que se arrepintió. Y nosotros si buscamos en la Biblia nos vamos a encontrar, por ejemplo, el pasaje de Números que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todos los que odian la Biblia nos van a mostrar y nos van a enrostrar el pasaje y nos van a decir, ve, tu Biblia tiene errores. Por un lado dice que Dios no se arrepiente y por otro lado dice que se arrepiente. ¿En qué quedamos? Bueno, hermano, lo primero, si la Biblia tuviera errores, nos vamos para la casa. Ya no estudiemos más este libro. Pero la Biblia no tiene errores, es inerrante, hermanos. Y esto hay que decirlo con todas sus letras porque hay una fuerte corriente que insiste en enseñarnos de que la Biblia está llena de errores. Yo le he hablado de un tal Karl Barth, ¿cierto? Un teólogo suizo del siglo XX que fue uno de los principales que expuso que la Biblia tenía miles de errores, pero que aún así de esa Biblia se podía rescatar el mensaje de salvación inerrante. Eso es mentira, eso no es lo correcto. ¿Por qué cito a esta persona? Porque muchos institutos bíblicos, muchos pastores, muchos líderes hacen uso de ese argumento para decir la Biblia está llena de errores. Pero no te preocupes de los errores. Aún así podemos rescatar la palabra de Dios. Pero saben, hermano, nosotros predicamos una palabra infalible, una palabra inerrante. Aunque nos digan intransigente, aunque nos digan fariseo, como quiera, porque hoy día cuando usted juzga por la Biblia le dicen, eres muy legalista. Y por eso que la iglesia está como está, pues hermano. Porque han dejado de juzgar conforme a la Biblia. Esto no se trata de volvernos religiosos, pero sí se trata de que procuremos ver cómo Dios piensa de tal o cual cosa. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Usted ha visto la proliferación de los tatuajes en la sociedad? Es increíble. Ahora hay que buscar quién no tiene tatuaje. Y yo lo conversaba con un hermano y conocido hermano en el pasado, que ahora son creyentes y lamentan algún día haber sido tatuados. Pero hay métodos por ahí para revertir también. ¿Ya? Me acuerdo una hermana antiguamente tenía un tremendo tatuaje aquí, entonces en un paseo tenía que avergonzarse de mostrar esas cosas que son del pasado. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que en las iglesias también se permite eso. Porque dicen, no seas tan legalista, si con la moda tú puedes atraer, ¿cierto?, a tus hijos para que puedan, ¿no es cierto?, tener una iglesia más moderna, que compatibilice lo formal con lo moderno. ¿Ya? Y con ese sincretismo hacemos esa idea de mezcla, de mixturas que Dios no aprueba. ¿Y por qué ocurre eso en las iglesias? Porque los líderes no han querido considerar que la Biblia es infalible. Y que Levítico 19 dice claramente que Dios no aprueba la impresión en la piel. ¿Ya? Y por eso podríamos sumar muchas cosas, hermano. ¿Ya? Muchas cosas, los piercing y bla, bla, bla. Por lo tanto, volvemos aquí al punto. Disculpen estos comentarios, pero complementan un poco. ¿Se arrepintió Dios o no se arrepintió? Cuando nosotros vamos a la Biblia de una manera responsable, aparecen muchas cosas que nos permiten entender, profundizar. Dios muchas veces se expresa como hombre para que nosotros podamos entender su lenguaje. Por ejemplo, hay figuras que se llaman zoomorfismo. ¿Ya? ¿Ha oído hablar de los zoomorfismos? Es decir, hay expresiones que tienen figura de animal. Por ejemplo, el Señor dice, como la gallina, con sus alas el Señor acurruca a sus pollitos. ¿Sí? Y el Señor cuando lloraba por Jerusalén lo dijo. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y das muerte a los que te son enviados. Haciendo alusión de este amparo que el Señor quería como una gallina cuidarlos, empollarlos, ¿no es así? Y eso no quiere decir que Dios sea una gallina o que tenga figura de gallina, sino que es un zoomorfismo. ¿Se entiende? Ahora hay otro concepto que es el antropomorfismo. Antropo es hombre. ¿Sí? Morfismo es forma, es decir, forma de hombre. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor permite que Noé salga del arca, lo primero que hace Noé es hacer un holocausto. ¿Sí? Hace un sacrificio. Holocausto significa un sacrificio quemado del todo.
es decir, el animal que proyectaba la figura del Señor Jesucristo, era sacrificado en el altar y se quemaba enteramente. Eso se llama holocausto. Y dice el pasaje de que Dios percibió, vamos a hacerlo así, aroma grato, ¿ya? Es decir, Dios se expresa como un hombre, como un ser humano que se agrada del aroma. Por eso toda la figura de antropomorfismo de que Él se aplaca su ira cuando Él respira una ofrenda grata. Por eso que en el tabernáculo habían fragancias, el altar del incienso, ¿se acuerda? Para aplacar la ira de Dios, porque Él descansaba en su indignación, de lo cual vamos a hablar evidentemente, por ese antropomorfismo, forma de hombre. De la misma forma, aquí en el capítulo 6, Dios está usando, el relato está usando un concepto teológico que es el antropomorfismo. Dios está diciendo cuánto duele, le hace doler el corazón de Dios el pecado de la humanidad. Nosotros debemos entender siempre, hermano, que cuando pecamos, de palabra, de hecho o de omisión, ¿cierto?, entristecemos el corazón de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece, se contrista. De ahí que entendemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, sino que es una persona que piensa, que siente, que actúa y que se entristece. Nosotros entristecemos el corazón de Dios cuando pecamos. Eso es muy importante entenderlo. El versículo 6 de Génesis 6 está diciendo precisamente eso. En un antropomorfismo, en una forma de hombre, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió su corazón. Para que entendamos la profundidad del pecado, ¿sí? Con eso aclaramos de que no hay tal contradicción. Sigue fuerte la columna de la soberanía de Dios y el plan eterno de Dios. Aquí Dios no está titubeando, está expresándose para que nosotros entendamos lo que ocurría en ese tiempo. Todos los hombres, sin excepción, y todo designio, todo juicio de los hombres era permanentemente, continuamente, solamente el mal. No había ninguna cosa que no fuera el mal. Y quiero aclararlo. Mal no significa necesariamente las cosas más increíblemente malas que usted se imagina. Porque muchas cosas buenas, que nos parecen buenas, son camino de muerte. Sí, fíjese que las culturas paganas eran profundamente religiosas, hermano. Eran profundamente religiosas hasta el día de hoy. Lo que para el hombre parece bueno, pero ante Dios son cosas malas. Entonces, no juzguemos solamente malo con las cosas que evidentemente son groseras, grotescas delante de un Dios santo, sino que también las cosas que parecen buenas. ¿Ya? Sigamos leyendo, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, nuevamente, pues me arrepiento de haberlos hecho. Una expresión humana cargada de tensión, ¿sí?, de dolor, de decepción, en una expresión humana, ¿se entiende, no? Pero note el versículo 8, es que aquí hay un punto de cambio de una esfera a otra. Mire, lea usted versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pero es el que aparece en toda la Biblia. A pesar de que todos los hombres iban en una dirección, no querían saber nada de Dios, sus designios eran de continuo solamente el mal, aparece este pero, esta conjunción adversativa que dice: a pesar de aquello, yo he otorgado gracia a este hombre. Analicemos un poco esto. Noé. ¿Cuántas veces aprendimos, a propósito, por la televisión antiguamente, década del 80, ¿cierto?, los grandes héroes de la Biblia, ¿ya? Y veíamos a todos estos grandes, ¿no es cierto? Y uno se entretenía viéndolo, pero después con las escrituras vamos entendiendo que eran hombres, eran falibles. Como lo dice Santiago, esta no es una conclusión mía, permítame la aclaración. Santiago dice de Elías, del profeta Elías, no sé si usted se acuerda, capítulo 5 de Santiago dice Elías. Y no dice nada más, sino dice un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras.
Note la descripción que hace Santiago de Elías. Un hombre dirigido por el Espíritu de Dios, Santiago, pero pone la fragilidad del hombre. Elías no todo lo hizo bien. Elías no fue impecable, pero sí fue un hombre de Dios. Y la gracia de Dios obró en este Elías. De la misma forma, Noé. Si dice el texto aquí, lea usted, que halló gracia ante los ojos de Jehová, tenemos que detenernos en la palabra gracia. ¿Qué significa halló gracia? ¿Qué es gracia? Gracia no es recompensa. Gracia no es premio. Gracia es un favor no solamente no merecido, sino que es un favor desmerecido. ¿Cuál es la diferencia entre un favor no merecido a un favor desmerecido? Por ejemplo, imagínense usted va caminando en la calle y alguien le llega con un regalo. Y usted lo primero que se va a preguntar, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué me lo está dando? Usted no merece eso. Se va a preguntar miles de veces, ¿por qué recibo esto? ¿Qué hice para recibir esto? Pero si esa persona que le da ese regalo, primeramente usted lo golpeó, lo insultó, lo calumnió y todas las cosas, y a pesar de eso vino con ese regalo, usted va a entender que ya no era solamente no merecido ese regalo, sino que aún más era desmerecido. Es decir, nosotros no solamente éramos indiferentes ante Dios, sino que éramos literalmente enemigos de Dios. Odiábamos su palabra, no queríamos saber nada de Dios. Por eso que uno entiende con mucha misericordia a los que ahora mismo no quieren saber nada del Evangelio. Así estábamos nosotros, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, dice el apóstol Pablo a los Efesios. No nos jactemos, hermanos. Y si ahora decimos amén y estamos atentos a la Escritura, es porque igual que Noé, un día hallamos gracia. Pero hay algo más. Gracia, hermanos, nos permite entender que no hay ninguna obra de por medio. Apúntelo como referencia, voy a ir al texto, Romanos capítulo 11, si quiere buscarlo o escucharlo con atención. Voy a dar unos minutitos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo número 11, versículo 6 dice así: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, este pasaje nos aclara en una especie de juego de palabras en que la gracia y las obras no son complementarias. La salvación o es por gracia o es por obras. No puede ser por gracia más obras. Y no puede ser por obra más gracia. Se anulan entre sí. O es por gracia o es por obras. Eso es lo que tenemos que definir primero. La salvación, ¿qué es lo que es? ¿Es por obras o es por gracia? Gracias al Señor que Efesios capítulo 2, versículo 8 lo citaba nuestro hermano. Efesios capítulo 2, verso 8, que usted lo conoce muy bien. Porque por gracia somos salvos. O soy salvo, ¿cierto? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si Noé halló gracia, vámonos nuevamente a Génesis 6, quiere decir que no merecía nada. Quiere decir que estaba inmerso en medio del grupo de los hombres, vamos a ser bien precisos, de todos los hombres cuyos designios, cuyos juicios, cuyos pensamientos era continuamente solamente el mal. Entonces, lo primero que estamos descubriendo es que Noé no merecía ser salvo. Por eso que el texto es claro. Halló gracia ante los ojos de Dios. Y note la secuencia que es correcta, porque recién en el versículo 9, recién dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Si no hay gracia preliminar, usted no puede ser justo. Primero tiene que haber gracia. El Señor extiende su gracia y posteriormente el Señor lo justifica.
Por eso que aquí entendemos, hermanos, ¿quién inicia la salvación? No la inicia el ser humano, no la inicia el pecador, la inicia el Señor. Si Él no extiende su gracia, nosotros de ninguna manera respondemos al llamado del Evangelio. Si Él no extiende su gracia, nosotros no comprendemos el Evangelio. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué el Señor extendió gracia a ti? Eso reposa en la absoluta soberanía de Dios. ¿Cuántas personas componen tu familia? Hermanos, no sé, madre, padre, etcétera. Y tú te das cuenta que solamente tú has sido objeto de esta soberanía, esta gracia soberana que te ha permitido ahora ser justo. Porque tú no podrías decir yo soy mejor que mis hermanos. Yo soy mejor que mi vecino, yo soy mejor que mi compañero de trabajo que no quiere saber nada del Evangelio. Solamente podemos decir, hemos hallado gracia. Volvamos a Génesis. Ahora entendiendo más o menos la extensión, este pero es importante. El hombre caído absolutamente, los designios de sus pensamientos era de continuo solamente el mal, y aparece este pero, ¿no es cierto? Noé halló este favor desmerecido ante Dios. Si este pero no aparece en la Biblia, no hay salvación. Quiero que leamos y terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Vámonos a Efesios capítulo 2, hermanos, por favor. Epístola de Pablo a los Efesios capítulo 2. Solamente voy a leer y terminamos en esta mañana. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, anótelo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Que el Señor bendiga su palabra.